Gracias nuevamente por la invitación y por invitarme a formar parte de estos temas que son polémicos y van a seguir siendo tan polémicos después que terminemos la mesa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de situaciones perinatales las cuales la etiología realmente se desconoce, difícilmente podamos estar arribando a alguna definición clara de la situación. Uno no puede más que comenzar siempre por una definición, difícil la definición de restricción de crecimiento intrauterino, porque, bueno, ¿cómo lo podemos decir? Esto también va pasando a través del tiempo, porque tuvimos algunas intervenciones que dijeron que no usáramos la palabra retardo, porque las mamás lo podían interpretar mal, entonces le cambiamos a restricción. La realidad es que restricción o retardo viene a ser exactamente lo mismo. La realidad es que el feto no crece como tiene que crecer. ¿Qué es lo que pasa desde ese punto de vista? Bueno, yo creo que el punto más interesante de todo esto es poder decir que tenemos muchos fetos pequeños, como lo estuvo mostrando recién el doctor Mario Palermo dentro de su servicio. Tenemos fetos que eran en general diagnosticados como que todos aquellos que estaban por debajo del percentilo 10, y esto se asociaba también al hecho de los fetos con menos de 2.500 gramos al nacimiento. Pero claro, ahí había que empezar a distinguir qué pasaba con el pretérmino, qué pasaba con el pequeño para la gestacional y qué pasaba realmente con la restricción de crecimiento intrauterino. Esto es un poco lo que se fue dando a través de los años. La realidad es que podemos decir que las tasas de morbo y mortalidad que están asociadas a la restricción de crecimiento intrauterino son muy importantes, está muy asociado a las situaciones secuelares como la asfixia intraparto, cuando no podemos tener un diagnóstico adecuado ante parto, aspiraciones meconiales, etc. En relación a la magnitud que tiene este problema, se fue analizando qué es lo que pasaba en distintos países. Y nuevamente en los países en vías de desarrollo hay una diferencia importante entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados en relación a la incidencia de esta patología, y podemos ver que en los países en vías de desarrollo dan hasta un 17%, con rangos entre el 5 y el 33%, que estos son informes traídos directamente de la Organización Mundial de la Salud, lo cual marca la importancia que puede tener el tema. Y aquí podemos ver que países desarrollados hacen una incidencia del 4 al 8%, los subdesarrollados entre el 6 y el 30%, pero es bastante complejo el estudio, porque todo depende de qué población estamos estudiando, en qué ubicación geográfica están y cuáles son las curvas normales de crecimiento de cada lugar, que esta es la otra circunstancia muy importante. Las poblaciones mundiales no son iguales. Sin embargo, si nosotros nos vamos hacia nuestra zona, hacia la zona de Sudamérica, se calcula que hay 3.170 restricciones de crecimiento intrauterino por millón de habitantes por año en Sudamérica, lo cual está hablando de aproximadamente 1.100.000 restricciones de crecimiento por año, lo cual la magnitud del problema es realmente muy pero muy importante. Entonces, los indicadores que se analizan para esto es, o estamos hablando de bajo peso al nacer, y cuando hablamos de bajo peso al nacer hablamos de menos de 2.500 gramos a cualquier edad gestacional, o se habla de restricción de crecimiento intrauterino bajo peso al nacer cuando es mayor de 37 semanas pero menos de 2.500 gramos, y en la restricción de crecimiento intrauterino típica, que es aquel que está estudiado a lo largo de todo el embarazo, en el cual dando un percentilo en el crecimiento intrauterino menor al percentilo 10, y por supuesto esto a cualquier edad gestacional. O sea, estas son las diferencias desde el punto de vista epidemiológico que hay que tener en cuenta. Y si nosotros nos vamos a Latinoamérica, acá podemos ver la incidencia en Latinoamérica de estas tres situaciones: bajo peso al nacer, restricción de crecimiento intrauterino con bajo peso en los embarazos de término y las restricciones de crecimiento intrauterino puro, que en los países en vía de desarrollo en general en el mundo es muy superior, y por supuesto hay una diferencia notoria con los países desarrollados. Es bastante difícil poder pensar por qué está esta diferencia en relación a los países desarrollados si uno puede hacer los diagnósticos. Bueno, evidentemente será porque en muchos de los casos
en nuestras zonas no son diagnosticados y a lo mejor no se pueden hacer las intervenciones que uno podría imaginarse para disminuir la mortalidad. Se considera que de todos los mortinatos, el 26% presentan restricción de crecimiento intrauterino. La mortalidad perinatal está relacionada según el peso fetal. Y si los fetos están naciendo en el percentilo 5, que estamos hablando de fetos bien pequeñitos, ahí tenemos 2 de cada 1000 recién nacidos vivos. Mientras que si están naciendo el percentilo 2, digamos tipo liliputienses, porque son mini fetos, bueno, aquí la mortalidad perinatal se está elevando al 150 por 1000, o sea, casos realmente muy complejos. ¿Cuáles son las repercusiones fetales que puedan tener? Bueno, estos fetos presentan alteraciones durante el trabajo de parto, tanto en la frecuencia cardíaca fetal, fundamentalmente deceleraciones variables, deceleraciones graves, que hace que en esta población, a su vez, se incremente otra patología, podríamos llamarla patología por todas las consecuencias posteriores que acarrean, que es el sufrimiento fetal agudo que lleva al aumento del índice de cesáreas a su vez en esta población. Y como consecuencia neonatal, bueno, todo lo que estamos acostumbrados a escuchar, que seguramente vamos a ser bien ilustrados en la mesa con la presencia de un neonatólogo, todos los distintos tipos de problemas que pasan por la hiperbilirubinemia, los ingresos a las terapias intensivas, la asfixia, la enterocolitis necrotizante, etcétera, etcétera. ¿Y qué repercusiones nos interesan a nosotros desde el punto de vista del largo plazo? Bueno, esto también fue muy analizado en los últimos años a través de los estudios de Baker, que se iniciaron con Baker, que fueron estudios epidemiológicos, en el cual marcaban que todos aquellos niños que nacían con restricción de crecimiento intrauterino en su vida adulta podían presentar enfermedades del tipo de las insulinoresistencias, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, yo diría específicamente enfermedades, como hablábamos hoy en la mañana, que están en relación con las funciones del endotelio, o sea, con todas las funciones que vienen a través de la liberación generalizada en el organismo y a partir de allí, bueno, el desarrollo metabólico alterado. Factores de riesgo para restricción de crecimiento intrauterino. Yo creo que todos ustedes podrían llegar a agregar más a esta lista porque hay permanentemente situaciones que se van agregando y que uno va observando que tienen que ver con la restricción de crecimiento intrauterino. En relación a las edades maternas, bueno, las edades muy bajas, o sea, por debajo de las 16 semanas, o las mujeres mayores de 35 y con más razón a las mayores de 40 años, donde hay situaciones metabólicas de la propia mujer que hacen a que aumente la restricción de crecimiento. La desnutrición, el hecho de que la madre tenga hipertensión, enfermedades renales, cardiopatías, síndromes antifosfolipídicos, con el consumo de drogas, el antecedente o tener restricciones de crecimiento intrauterino previo o tener malformaciones uterinas. Y con respecto a las fetoplacentarias, bueno, también en este sector podemos colocar todo aquello que está relacionado con todas las patologías que conocemos que tienen que ver con fetos que nacen con restricción de crecimiento y que lamentablemente poco podemos solucionar, como es todo aquello que tiene que ver con la insuficiencia placentaria, lógicamente las malas implantaciones placentarias que hacen a la mala comunicación con ese feto, como las placentas previas, los hematomas, factores genéticos, anomalías congénitas, infecciones, embarazo múltiple. No podemos inventar nada nuevo con respecto a esto. Es exactamente lo mismo que venimos repitiendo a lo largo del tiempo. Y si vamos a ver el riesgo relativo, bueno, la gestación múltiple es un riesgo relativo importante. A lo largo de esta mesa van a completar algunos elementos importantes en relación a la gestación múltiple y después tienen otras presentaciones también. Y lógicamente la preeclampsia y aquellas ganancias de peso muy bajo en algunas poblaciones muy determinadas en el mundo que asocian a este tipo de circunstancias. Y nuevamente, todo peso menor al percentilo 10 para la edad gestacional, cuando hablamos de morbilidad y de mortalidad, es impresionante cuando estamos bajando del percentilo 10, cómo aumenta en forma exponencial la mortalidad perinatal. Bueno, si hay algo que uno pudiera pensar que hacer, como por ejemplo, ahí está, avanzó, no quería crecer esto, según la severidad que nos estamos viendo para clasificarlos de alguna manera, los normales los podríamos estar hablando, normales entre comillas,
entre percentilo 50 y percentilo 10. Para eso tenemos que tener a los fetos diagnosticados precozmente en la gestación, para poder ubicarlos dentro de un potencial de crecimiento. Y todo lo que está por debajo del percentilo 10 estaríamos ya con un llamado de atención. Leve, si hablamos del percentilo 10, entre el 5 al 2, moderado y bueno, y muy severo. En realidad, por debajo del percentilo 10, todos son situaciones complejas, pero también para algunas poblaciones hay fetos que son pequeños, muy pequeños, pero pueden tener relación con la propia genética y herencia de esa población. Por lo tanto, siempre hay que estar atentos de qué padres estamos hablando. Es importante también que tengamos en cuenta en qué momento se produce la restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, a través de esta situación del crecimiento, nosotros vamos a poder también hacer el seguimiento. La etapa de hiperplasia, que es la que lleva hasta la semana 20 de la gestación aproximadamente, esa etapa, cuando aparecen las restricciones de crecimiento intrauterino, estamos hablando de los tipo 1. Luego tenemos una etapa en el crecimiento fetal de hiperplasia e hipertrofia, que son los retardos de crecimiento intermedios, y la última etapa, por arriba de la semana 28, cuando realmente se determinan muchas restricciones de crecimiento relacionadas con enfermedades metabólicas, que es la etapa ya de los asimétricos. Esta es una clasificación muy tradicional en las cuales hablamos del tipo 1, 2, simétrico y asimétrico, precoz y tardío, hipoplásico, hipotrófico, y las causas asociadas como son las genéticas infecciosas y cromosómicas, el tipo 1, que muchas veces las estamos tratando de diagnosticar, y todas las que tienen que ver con la función placentaria y metabólica en los tipo 2. Bueno, las características las pasamos en honor del tiempo, las características propias, y por supuesto, nuevamente, si yo quiero ver en estas causas distintas qué elementos a su vez estarían desarrollados, también infinidad de situaciones. Creo que las que más podemos nosotros conocer o más podemos quizá tener algún tipo de intervención o algún tipo de intervención en el futuro son aquellas enfermedades maternas que hacen la restricción de crecimiento intrauterino. Poco vamos a poder hacer con respecto a las fetales, muy poco vamos a poder hacer, quizá alguna intervención en relación a la anemia fetal, pero constitucional, no la anemia fetal porque sea de causa hemolítica o de destrucción de glóbulos, y lógicamente en factores placentarios son infinitos, le podemos echar la culpa de restricción de crecimiento a la placenta muchas veces, pero lamentablemente con muy poca posibilidad de solucionar alguna de todas estas situaciones. En el diagnóstico, en esta carrera para poder avanzar sobre la etiopatogenia y el diagnóstico, tenemos un diagnóstico de sospecha que está marcado fundamentalmente por la edad gestacional, la clínica con la altura uterina y el peso materno, el de presunción ecográfica y realmente el diagnóstico de certeza siempre después del nacimiento. A pesar de que con más que podemos insistir va a ser con el diagnóstico ecográfico, porque el diagnóstico a través de la clínica y de la altura uterina y del peso materno también es muy importante, pero en realidad nosotros lo vamos a tener cuando la restricción de crecimiento intrauterino es muy severa y realmente está definido. Entonces no podemos decir que la altura uterina no sirve. La altura uterina es muy útil, pero realmente cuando lo va a evidenciar es porque ya la restricción de crecimiento está, y quizá realmente acompañada por un oligoamnio severo, por elementos, ya podríamos decir, de las etapas finales de esa restricción de crecimiento. Pero de hecho que es muy importante, y es muy importante en la relación con la clínica y con los estudios, porque a veces podemos tener dos situaciones, una que el ultrasonido nos esté indicando alguna alteración de crecimiento y la clínica no la acompaña, o viceversa, que aparentemente el ultrasonido es normal, pero nuestra sospecha clínica está indicando que algo está sucediendo. O sea, ambos elementos tienen que complementarse, a pesar de la importancia que pueda tener el ultrasonido en este diagnóstico. Y bueno, esta es la parte con la que más se ha avanzado. Tengo entendido que también hay unas
sesiones que tienen que ver con el ultrasonido aquí durante esta reunión. Yo lo voy a hacer bastante rápido porque tendríamos que pasarnos una mañana hablando de todos los elementos del ultrasonido, pero en términos generales todos sabemos que en relación al simétrico, la circunferencia cefálica abdominal y el fémur está todo disminuido con líquido amniótico normal, mientras que en el asimétrico tenemos circunferencia cefálica y fémur normal con abdominal y líquido amniótico disminuido. El inicio, como dije, una precoz y el otro tardía, la etiología habitualmente fetal y otra placentaria, anomalías congénitas frecuentes en el simétrico e infrecuentes en el asimétrico, y la frecuencia que se puede dar entre percentilos, o sea, los muy pequeños percentilos, es fundamentalmente para el simétrico, mientras que para el asimétrico no es tan frecuente estar por percentilos por debajo del percentilo, o sea, entre el 10 y el 5, no es tan frecuente, sí con caída de la percentilación, que ese es otro dato muy interesante. Bueno, también tener en cuenta que para poder trabajar en esto, no lo vamos a profundizar, pero para poder trabajar y poder arribar a un diagnóstico también es importante que tengamos ajustada la edad gestacional, y para eso la única forma que lo podemos hacer es con una ecografía lo antes posible, o sea, por lo menos tener una ecografía en el primer trimestre, con lo cual está marcando que cuando tenemos una medición de la longitud cefalocaudal con menos de 60 milímetros, es el mejor resultado para acercarnos a la edad gestacional, o sea, precoz, para poder medir y decir, bueno, a partir de ahora yo voy a poder seguir esta edad gestacional y veré cómo sigue el crecimiento. La primera ecografía, podemos discutirlo también toda la tarde, si tiene que ser entre las semanas 11 y 14, para poder observar si ya completamente la vitalidad, la anatomía, la ecocardio, etcétera, y poder ya fecharlo mejor a ese embarazo, y luego iniciar todas las curvas percentiladas con una técnica adecuada. Como repito nuevamente, los aparatos están cada vez mejores, son cada vez más sofisticados, pero lo importante es quién está sentado del otro lado para hacer mediciones correctas. Aparentemente todos saben hacerlo, pero uno en el día a día recibe mediciones que no están bien hechas porque además las acompañan con la foto, y la foto dice cuando las cosas están mal hechas. Entonces, también con respecto a las medidas, es preferible siempre las circunferencias que los diámetros para poder ajustar edades gestacionales, tanto sea para la circunferencia abdominal como para la circunferencia cefálica, para no confundirse. Y un dato también interesante que es poder hacer entre los elementos el diámetro cerebeloso transverso, que en este caso puede apreciarse bien, como ustedes pueden ver acá. Bueno, hay mucha luz para esto, pero bueno, se puede observar, se puede ver perfectamente en la fosa posterior de la semana 11, tiene muy buena correlación con la edad gestacional y podría ser un elemento útil también para tener en cuenta, para poder datar un embarazo, y fundamentalmente cuando tenemos dudas. ¿Por qué? Porque todos los fetos que tienen restricción de crecimiento, donde hay una centralización circulatoria, que se preserva el flujo cerebral, uno de los diámetros que se mantiene, de los tamaños que se mantiene, es el del cerebelo. Por lo tanto, ante dudas y elementos que querramos nosotros asociar, podríamos estar tomando la medida del cerebelo para poder ayudarnos a esta situación. Lo mismo está pasando, bueno, con la medición del fémur. Esto también es importante porque según cómo se mide, nosotros podemos tener una distinta apreciación, y es importante que tenemos tanto para la femoral como para el tibial y como también para el húmero, y interesante es ver los núcleos de osificación y acostumbrarse a ver los núcleos de osificación. Nosotros sabemos que estos núcleos aparecen por arriba de la semana 32, 33 en el fémur, en la tibia entre 35 y 36 y en el húmero entre 37 y 38 semanas, o sea, otra orientación más para poder acercarnos. Y las curvas que nos marcan las relaciones antropométricas entre circunferencia cefálica y circunferencia abdominal, longitud de fémur, circunferencia abdominal, bueno, son todas combinaciones, podríamos profundizar cada una de ellas, calcular el peso de todos los fetos cuando lo estamos haciendo. Tenemos que poder llegar a que si tenemos un percentilo menor de 10 en ecografías seriadas, eso vamos a tener una sensibilidad del 89%. Bueno, también necesitamos tener elementos precoces para poder llegar a esta situación. La valoración del volumen del líquido amniótico también es importante.
tener en cuenta que a veces poder estar trabajando con los ILA no es fácil, a veces el bolsillo es mejor que un ILA de líquido amniótico, y yo siempre digo que a veces la apreciación, cuando uno está trabajando mucho tiempo con estos casos y observa una ecografía y se da cuenta cuando el líquido está empezando a disminuir y cuando realmente tenemos un oligoamnios extremo, que es el punto más interesante de todo. Bueno, la placenta y su grado de maduración es bastante complejo para poder utilizarlo, es un dato más, sirve agregarlo, porque nos ayuda también para hacerlo, y lo mismo está pasando con cualquier cálculo de peso. Palabras tenemos que dejar siempre para la velocimetría Doppler. Creo que este es lo más importante que ha podido tener la obstetricia, el agregado de la velocimetría Doppler, el diagnóstico y el seguimiento de estos fetos, y que por supuesto tenemos la famosa cascada de Harrington, que a medida que vamos teniendo el crecimiento fetal que va disminuyendo, vamos viendo las alteraciones del umbilical, cuando se va deteniendo y va disminuyendo el líquido amniótico, va a alterarse la cerebral media, cuando se altera la frecuencia cardíaca fetal, también tendremos la alteración de los flujos venosos. O sea que tenemos una correlación entre la situación de monitoreos del feto y al mismo tiempo lo que está sucediendo con los Doppler. Compleja la situación, en realidad es el Doppler, si lo vamos a recomendar siempre para esto, no para el bajo riesgo, para el alto riesgo sí, hay estudios bien claros que dicen que usarlo de rutina en el bajo riesgo, bueno, no agregaría beneficios para la madre o para el feto, pero sí ampliamente están los resultados que se asocian a decir que el uso de rutina en alto riesgo es fundamental en la velocimetría Doppler. Por lo tanto, para la conclusión, para la práctica obstétrica diaria, la restricción de crecimiento intrauterino es una patología frecuente que aumenta la mortalidad perinatal, tiene múltiples factores etiológicos, cada día siempre encontramos más cosas, cada vez que nos adentramos más en la biología molecular, tiene un diagnóstico clínico y un diagnóstico ecográfico que tienen que estar combinados, independientemente que el ecográfico es muy importante, pero nunca dejar de lado la clínica, porque la clínica nos va a permitir sospechar y buscarlo, o seguirlo, diagnosticarlo a tiempo. Tiene que estar seguido por un servicio de obstetricia de alto riesgo para tener un manejo individual en cada paciente. Considerar los factores de riesgo materno, saber que percentilo 10 es importante, buenos cálculos de edad gestacional, para todo esto, para tener mejores evaluaciones y evitar todas las situaciones que no sean las correctas. Lógicamente el embarazo de término es la finalización, el resto se lo voy a dejar para mi colega Lucas para no pasar por todas sus determinaciones de cuándo lo va a sacar a estos niñitos, toda la conducta con respecto a esto. Y vuelvo a repetir, en la clínica no hay que dejarla de lado, uno no puede estar pegada a la ecografía de ninguna manera, porque si uno solamente mira el aparato de ecografía y no está mirando a la mujer y no está calculando la restricción de crecimiento, mirando su altura uterina, mirando el volumen que tiene su útero, porque es la mejor apreciación del oligoamnios. Cuando hay un oligoamnio cierto y real, tenemos un útero compactado, como yo le digo a los residentes cuando les explico esto. Es un útero compacto, es un útero que está como una bolita, todo comprimido, y ahí sí tenemos evidentemente el gran problema de restricción de crecimiento. Mucho para adelante, mucho para estudiar, esperemos que podamos darles alguna novedad en el futuro. Muchas gracias.